Y vamos a ir fuera de las fronteras de la patria, vamos a irnos a Europa, ahora que se va tanta gente, pero hay muchas cosas que no llegan desde allá. Por ejemplo, noticias como estas que vamos a enumerar aquí. 678 te muestra el mundo que los medios opositores te ocultan. La mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Uno de los fenómenos que está viviendo Europa, que preocupa evidentemente a muchos de los gobiernos, tiene que ver con las migraciones de algunos países que están sufriendo violencia política y buscan un refugio, un mejor augurio, una mejor vida en una Europa que además está en crisis. Acá se trata de refugiados, gente que está escapando de guerras. Y en primer lugar, ahora lo que se denomina esta crisis es gente que ha abandonado Siria, que hay una situación de guerra civil, donde también han intervenido algunas potencias extranjeras, europeas o Estados Unidos, y que ahora deciden en cierta medida lavarse la mano respecto de lo que está pasando ahí. Cada día cientos de inmigrantes huyen de Oriente Medio en busca de una vida mejor. Un flujo migratorio que les lleva a atravesar varios países hasta alcanzar su objetivo. En la mayoría de los casos, Alemania. La canciller alemana Angela Merkel fue duramente criticada este jueves por recordarle a una niña palestina las políticas alemanas sobre migración. La menor, en condición de refugiada, lloró al escuchar las palabras de la mandataria, pues está a punto de ser deportada, ella y su familia. Ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere, klar, genau. klar. Also ich möchte studieren, wirklich ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende, und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt, und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle... Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Cuando uno analiza lo que dicen los principales referentes europeos, uno no puede dejar de asombrarse una y otra vez, porque dicen, no podemos aceptar la inmigración, la gente que llega no tiene derecho a entrar. Y después hay que empezar a discriminar entre aquellos que se escapan de la guerra y los que vienen porque sí. ¿Pero qué le hacen, un análisis de sangre para ver quién se escapa de una guerra y quién no? Et faire à ce moment-là la distinction qui est nécessaire entre les personnes qui relèvent de l'asile et les personnes qui viennent là simplement pour une migration que l'on peut comprendre, mais qui ne peut pas être acceptée en tant que telle. Este jueves, Londres y París han acordado una serie de respuestas para solucionar la crisis migratoria de la localidad francesa de Calais. Las medidas incluyen policías británicos patrullando con agentes franceses. Con la vergüenza por las 9 muertes de personas que trataban de llegar al Reino Unido, la respuesta del gobierno británico ante esta crisis migratoria ha sido la de construir más vallas. Es realmente caótica la situación, porque además está claro que en Europa no quieren más gente. Hungría. Desde hace días el gobierno ha decretado el cierre técnico de la frontera con Serbia y levanta una valla de alambrado para impedir la entrada de ilegales al país. En Alemania se empiezan a vivir las primeras tensiones. Neonazis alemanes intentan boicotear un centro de refugiados y hieren a una treintena de policías. En los 6 primeros meses del año se han producido 2 centenares de agresiones a centros de acogida de peticionarios de asilo en Alemania. Macedonia no se libra de las consecuencias de la ola migratoria que vive el viejo continente. En la frontera con Grecia se vivieron ayer enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cientos de personas que llegaron ese mismo día para buscar refugio en Europa.
Información internacional, digo, que llega desde Austria, donde encontraron decenas de inmigrantes muertos dentro de un camión. Eran personas que escapaban de la guerra, de la miseria, e intentaban llegar probablemente a Alemania. Encontrar 50 cuerpos en un camión es dramático, sí. Pero para que tengan una idea, ya van 1000 cuerpos que se encuentran en el mar Mediterráneo, como consecuencia de la migración, no inmigración, porque esta gente todavía no tiene un destino. Es gente que escapa y de golpe, en este caso, encuentra la muerte. Affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Sui barconi che giungono quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne que necesitan de acogida y de ayuda. Realmente hay una situación extremadamente complicada y por lo general la respuesta europea es la represión. Bueno, al menos hay una clara sintonía con las propuestas de Donald Trump, del Partido Republicano Norteamericano, que también está bregando por lo mismo, ¿no? Gerardo Adroguesto. Yo la verdad veo una increíble similitud entre lo que pasa en la Argentina hoy, en un sentido más conceptual, incluso en América Latina y Europa. Este informe que acabamos de ver. ¿En qué sentido? Nuestro desafío hoy como sociedad es incluir al otro, es incluir al postergado, al que no tiene suficiente, y hay mucho para hacer, creo que hablábamos con Orlando recién, incluso para quienes nos paramos el campo nacional y popular, hay todavía mucho por mejorar en términos de pobreza, de desigualdad, de polarización, hay mucho por recorrer, pero el desafío es justamente incluir, aceptar al otro. Esa inclusión, cuando se dice, y bien dice Cristina, la patria es el otro, es el postergado, pero también es el que piensa distinto, el que no necesariamente piensa como nosotros, y hay que ser tolerante, hay que incluirlo. Ese es un camino, el camino de la inclusión. Otro camino que estamos viendo en Europa, porque la cuestión de la migración es también Europa dándose una discusión como sociedad si va a incluir al otro, al migrante, que es el postergado, es el excluido, es el que no tiene trabajo, el que piensa distinto. Yo creo que el camino que estamos viendo ahí, que está tomando Europa, es el camino que no hay que tomar, es el camino que nosotros incluso como sociedad no tenemos que tomar. Un camino en la represión, que la Argentina lo ha vivido. Es parte de nuestro ADN, lamentablemente, como cultura, creer que al excluido hay que reprimirlo. Ese camino no lo queremos. Y una de las cosas interesantes, por decir algo respecto a lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos 10 años, es que se ha empezado a construir otro camino distinto, que no es la represión, es la inclusión, es la incorporación. Y el desafío que se viene es con mantener y profundizar esa inclusión de nuestros migrantes internos, pero también mantener como sociedad la inclusión de aquel que piensa distinto y que no necesariamente puede compartir todas nuestras ideas. ¿Vos querías comentar algo? Sí, quería comentar porque me quedé pensando en esto que decía antes de los lineamientos del Estado que se viene, ¿no? De qué rol va a tener el Estado que viene, y pensaba en los planteos, sobre todo del liderazgo alemán, que son los que llevan la sartén por el mango en Europa, y cómo han sitiado y condicionado a los países pobres, el sitio que le han hecho, el sitiamiento que le han hecho a Grecia, que lo han dejado casi sin oxígeno, con todo el derrotero que está siguiendo Tsipras, que lo venimos analizando, y pensaba cómo estamos posicionados nosotros y qué margen tenemos, qué margen, un poco lo que decías, Gerardo, cómo está la Argentina y cómo estaba hace 10 años. Y la verdad que quería compartir algunos párrafos de este libro de la Fundación DAR, porque probablemente si Scioli es el presidente de los próximos 4 años, allí estén un pliego de condiciones, o por lo menos yo lo tomo así, ¿no? Es un lineamiento de lo que se propone. Y justamente hay un párrafo que dice: hoy ya no tenemos que pensar cómo llegamos en los próximos 10 días. Podemos planificar para los próximos 10 años. Y ese es el verdadero cambio, ¿no? Usando diferente la palabra cambio. Y me parecía eso, que nosotros tenemos otro margen frente
frente al planteo internacional, uno piensa en la devaluación china, piensa en las dificultades que tiene Brasil, Brasil mismo con China, cómo está el mundo y cómo estamos nosotros y con qué margen. Y la verdad que si alguien me dice o alguien nos dice, no tenemos esa urgencia de planificar para los próximos 10 días, sino que podemos pensar en las políticas públicas para los próximos 10 años, bueno, habla de otra Argentina, que es de otra Argentina plantada y de otra región plantada frente a este mundo como el que veíamos en el informe que le plantea Merkel y el dominio de Alemania sobre Europa. Norita, volviendo a esa Alemania justamente que se recuperó después de la Segunda Guerra merced a la solidaridad mundial, ¿no? Bueno, y la verdad haciendo eje en el planteo inicial del informe, que es lo que se invisibiliza en la información de la Argentina, porque creo que cuando uno ve ese mundo donde realmente la exclusión es ¿cómo decirlo?, el eje vertebrador de ese sistema, uno se da cuenta que ese es un mundo donde el ser humano queda absolutamente afuera. Y además a mí me horroriza realmente pensar que esas potencias europeas que han expoliado a continentes enteros, porque son los pobres de esos países que ellos se han encargado de absolutamente explotar con una visión depredadora de todos los recursos naturales que tuvieron, que siguen teniendo y que no han invertido nada, no tienen ninguna política activa que suponga invertir para desarrollar en los países de donde provienen esta gente que están desangrados o por guerras intestinas o por guerras heredadas de estas propias potencias que alimentan esos conflictos. Me parece que realmente cuando uno ve estas situaciones y la información que está obviamente en las redes sociales y las cantidades de muertes, cuando el Papa dice el Mediterráneo es el gran cementerio de Europa, las cifras son horrendas. Son horrendas desde todo punto de vista y lo único que se le ocurre decir a Merkel es que, bueno, dentro de ustedes se tienen que volver. Chiquita, te trato de consolar. Es de una frialdad. Pero me parece que realmente es inconcebible que el sistema internacional siga privilegiando el sistema financiero de la forma en que lo privilegia. El fraude del sistema financiero. Hago un link con el libro de Alfredo Zayat, Sí, la economía por el miedo. El miedo a la economía, atemorizados, o no me acuerdo si es atemorizados. Amenazados. Sí. Un dato solo de los muchísimos que abunda en ese texto, pero dice que en 4 años el sistema financiero internacional de los Estados Unidos y Europa invirtió 180.000 millones de dólares para pagar multas y evitar los juicios por los fraudes y las evasiones a los paraísos fiscales y a todo el sistema que permite que siga funcionando la hipocresía del sistema financiero internacional. Entonces, cuando vos tenés que solamente para evitar los juicios que supondría blanquear el funcionamiento más o menos, digamos, legal de ese sistema financiero, se invierten millones de dólares equivalentes al Producto Bruto Interno de países enteros, mientras la solución a esto es seguir reprimiendo, hundiendo barcos en el Mediterráneo, mirando para otro lado, haciendo muros. La verdad que es realmente un mundo absolutamente invivible, es un sistema que no da más. ¿Para qué habrán creado las Naciones Unidas?